Hidratación no es un mito, y menos aún cuando hablamos de bebés o niños muy pequeños, ya que el porcentaje de agua de su organismo es mucho mayor al de un adulto. ¿Qué síntomas tiene la deshidratación? ¿Cómo es el proceso que lleva a una deshidratación? ¿Por qué la deshidratación es más frecuente en bebés? Todo eso y más en Tarde Noticias. Así que no te despegues de las pantallas de C9N. Bueno, y como todos los martes y jueves nos acompaña el doctor Robert Núñez, hoy para hablar del tema que ya adelantábamos, que es muy importante también abordar el tema de la hidratación. Ir de alguna manera haciendo estas consultas que muchos padres, tutores, quienes están ahí del otro lado tienen, así que de hecho vamos a seguir recibiendo sus mensajitos. Doctor, antes que nada, bienvenido. Y muchas gracias, y a toda la audiencia que siempre se prenda. Bien importante porque cosas básicas a veces no manejamos, y es importante darle algunos tips para el manejo justamente. Bueno, hablamos de deshidratación en los bebés, ¿verdad? ¿Cómo, para empezar luego, cómo nos damos cuenta, ¿verdad, que un bebé está...? Primero tenemos que considerar que la deshidratación en el contexto de una morbimortalidad, la cantidad de mortalidad que tiene en los bebés pequeños es muy alta en todo el mundo. Primero que nada porque ellos no expresan la sed, ¿verdad? No tienen un centro de la sed desarrollado cuando son muy pequeños, entonces ellos pueden estar sin consumir nada porque evidentemente no van a pedir. Entonces uno tiene que saber que hay que aportarle líquidos constantemente. Empeora esto con nuestro calor, que hay muchas pérdidas insensibles por el sudor y por la orina y otros, ¿verdad? De líquidos también. Y cuando tenemos, como son épocas estivales ahora, de ciertas enfermedades como la diarrea, el vómito, la gastroenteritis, también pueden causar una depleción del agua, que es fundamental. El agua forma 70% de lo que es nuestro componente normalmente, y las células dependen mucho de la hidratación. Yo siempre sostengo que el líquido es la cura para muchísimos males. ¿Qué le hacen primero a una persona que está enferma? Le hidratan. ¿Verdad? Y justamente con respecto a esto, doctor, creo que tenemos unas plaquitas para ir repasando, porque me mencionaba eso usted también, que habla de estos signos como de alerta, ¿verdad? Son como signos de alerta a tener en cuenta y queremos ir compartiendo. Esto sería como lo primero, doctor, ¿no? Bueno, lo primero que debemos es clasificar leve, moderada y grave la deshidratación, ¿verdad? Entonces, la boca y la lengua seca tienen que llamarnos la atención, ¿verdad? Mientras más seca, es más graduada su deshidratación. El llanto sin lágrimas ya viene a ser cuando es moderado o severo el cuadro de deshidratación. Hay que tener atención. Mojar poco el pañal. Si en 12 horas no se moja el pañal, estamos probablemente ante uno ya es una deshidratación severa. En 6 horas de repente todavía moderada, ¿verdad? Apariencia de ojo y mejilla hundida. Generalmente los ojos, inclusive que están secos, están como hundidos cuando hay una deshidratación moderada. La irritabilidad ya es el cambio que se da cuando ya hay una deshidratación grave. El bebé llora sin sentido, o si no, por el contrario, ya va cayendo en un letargo y ya va disminuyendo su contacto con el medio. Manos y pies fríos ya es cuando va haciendo severo. ¿Por qué? Porque no hay un buen relleno, la sangre ya no llega, porque no hay líquido, que es la sangre es líquida, ¿verdad? El corazón empieza a hacer una taquicardia, ya no llega suficiente líquido, nosotros le llamamos un relleno cuando le apretamos el dedo y eso se tarda más de 5 segundos en rellenarse. Esto cuando tarda más tiempo. Pero por eso es fría las manos y los pies. Como decías, doctor, ellos no pueden manifestarse, no pueden pedir, entonces, ¿cuál es la frecuencia para hidratarle? Y primero que nada, cuando son lactantes, insistir con la lactancia materna frecuentemente. Si queremos darle una posibilidad de aportarle agua, ¿verdad? Y nos damos cuenta que no estamos entrando en una deshidratación leve, podemos hacerle como una medida de la mitad de un vasito, ir dándole, ¿verdad? En 30 minutos aproximadamente, en 2 o 3 horas, ¿verdad? No podemos medir cuánta leche le estamos aportando, pero sí es importante aportarle, aunque sea hasta los 1 año, 1 o 2 litros de líquido en todo el día, sea agua o otros líquidos. Cuando decía otros líquidos, incluye también un jugo, ¿verdad? Por ejemplo, pero sabemos que los bebés muy pequeños no pueden consumir Así mismo, eso. hasta los 6 meses, la lactancia materna es la ideal para aportarle todo el líquido que necesita, ¿verdad? Y realmente se prefiere no dar agua sola cuando es los primeros 6 meses. ¿Por qué? Porque le aportas solamente líquido y no nutrientes. Entonces la lactancia materna o la maternizada.
Te iba a hacer una consulta, doctor, y tiene que ver mucho también con la sudoración de los bebés, ¿verdad? Porque también por ahí pierden líquido y sabemos que ellos... Pérdida insensible. Claro, y que ellos todavía no tienen como ese... no saben cómo manejar esa sudoración, ¿verdad? Es normal que ellos suden mucho. Ellos tienen, como todo va madurando, la regulación de la temperatura es justamente la que no tienen todavía, ¿verdad? Entonces, muchas veces por eso no le abrigamos mucho porque puede levantar temperatura. Ellos sudan cuando son muy pequeños más en la cabeza. Mucha gente se preocupa porque suda mucho en la cabeza, pero es normal porque la superficie del niño, 1/3 de la cabeza, va creciendo y va haciendo 1/4 y va disminuyendo, pero normalmente va a sudar mucho en la cabeza, el resto del cuerpo menos realmente, pero ese sudor hace que pierda mucho líquido también. Y ahí tenemos que ver la parte de electrolitos también, porque los electrolitos principalmente que cuando pierden son los que manejan un intercambio celular, le llamamos nosotros, y que permite que funcione el organismo. Hablaba también de estos efectos o síntomas gastrointestinales como diarrea y otros factores. ¿Esto también puede derivar en una deshidratación? Bastante, y realmente no se valora muchísimo, pero la mortalidad en el mundo por caso de hidratación a causa de, pues siempre a causa de, es altísima, ¿verdad? Y nosotros ahora con la vacuna contra el rotavirus hemos ganado levemente una batalla contra la muerte por deshidratación, porque hay menos casos por el virus rotavirus, pero hay muchos casos en los cuales otro tipo de virus y bacterias inclusive pueden causar una deshidratación severa, más cuando hay vómito acompañado, ¿verdad? Ahora, pero doctor, ¿hasta qué punto puede ser dañino también si le llenamos, o sea, que agua? Claro. No, y la capacidad que tienen los bebés es esa, justamente tienen el tamaño del estómago, generalmente se dice que es más o menos la medida del puño, un poquitito más, un poquitito menos, ¿verdad? Ellos el estómago va llenándose hasta el tope de que ya no pide más. Es lo mismo cuando se alimenta, hasta un tope. Ellos no suelen comer de más cuando el estómago ya está lleno. Entonces, lo que vamos a ir dándole va circulando para llevar ese líquido a las células. Entonces, cuando hace mucho calor es importante hidratar. Y con eso no digo que le den tereré, porque ese... Hay gente, y vamos a hablar del tema del tereré enseguida para las criaturas también, porque es importante. A veces papá, mamá le termina dando, probando, a veces termina absorbiendo un poquitito también, y lo que puede generar eso, pero ya enseguida. Vamos a hablar de este tema porque realmente nos dejó picando esa consultita del doctor, pero luego del corte, así que quédense ahí. Doctor Robert Núñez, y voy a hacer un paréntesis nomás que guarda siempre con los chicos también, porque estoy leyendo acá preguntas de la teleaudiencia y no sé, no tiene que ver con el tema de la hidratación, doctor, pero preguntan lo siguiente, que si el chico anda descalzo por la casa sin medias y zapatos, no está mal, pregunta, porque nosotras las abuelas no podemos ver a un chico sin media y calzado y mi nietito no quiere ponerse ni media ni calzado. Bueno, podemos permitirle hasta media porque hace calor. O sea que se comprobó científicamente y lastimosamente comprobado ya, ¿verdad? Que mientras más contacto con la naturaleza, previo cuidado de los padres de que en el lugar no haya nada que le pueda dañar, es preferible que ande descalzo. Y los calzados generalmente comprimen y no permiten un libre desarrollo muscular y óseo de esa criatura. Entonces, ya justamente un texto español estaba diciendo del andar descalzo a las criaturas. O sea que sin problema entonces. Sin problema, sí. Yo andí toda mi infancia, eso sí, en serio. Y si hay un espacio verde, mejor todavía, Claro, ¿verdad? claro. Obviamente que no haya, ¿cómo era que se llamaba eso que te pincha? La lombriz, el No, pique. Bien, puede pasar. Así que Así que hay por que el cuidar. perro, ¿verdad? Sí. Pasa mucho. Pasa mucho, decíamos, preguntábamos antes del corte, la hidratación, ¿verdad? Repasando nada más, hasta los 6 meses en los bebés es recomendable que sea exclusivamente leche materna Sí. o fórmulas, maternizada, claro. No me gusta, pero maternizada en el peor de los casos. En el peor de los casos. Sí. Pero luego a medida que va creciendo y este bebecito se convierte en un niñito chiquitito de 1 o 2 años, generalmente al paraguayo principalmente le da estas infusiones, ya sea té, ya sea tereré. ¿Cuán recomendable Bueno, es? realmente el tema de las infusiones no es recomendable. ¿Por qué? Porque justamente los medicamentos se hacen de las sustancias activas son la mayoría de las plantas, ¿verdad? Y nosotros no podemos saber la medición del principio activo de esa planta, qué le puede causar. Ya vimos muchos casos de intoxicaciones, inclusive afectaciones por el anís estrellado famoso que Claro, da anís. convulsiones, ¿verdad? Entonces no se recomienda.
porque está muy instalada en nuestra idiosincrasia el tema de las hierbas como curativas, ¿verdad? Pero no es recomendable porque no podemos medir, claro. En el adulto, por supuesto, ya el metabolismo ya es diferente. Nuestro metabolismo en los pequeños es muy complicado. Y sinceramente el tema del tereré en los chicos, por el tema de la afectación, tiene realmente el mate, inclusive yo diría que es mejor que el café, como estimulante. Claro, y eso también café, ¿verdad? Hay cosas que le dan a las criaturas. Los chicos no el café, ¿verdad? Y el mate tiene un estimulante muy bueno que inclusive nos despierta muchas veces al tomar, pero no se sugiere por esa cuestión como estimulante y la afectación en el estómago de ese bebé, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ellos copian, somos espejos, y podemos darle una guampita, cargamos agua y su bombilla. Claro, sí, para que se vaya. Y aparte el tema de tomamos nosotros y le damos a ellos. Tenemos herpes, tenemos demasiados microorganismos que podemos pasarle a través de él se consume. Claro. Doctor, ¿jugo natural o fruta directamente? Y generalmente ahora se recomienda aparentemente, según los nutricionistas, ya dar fruta, ¿verdad? Porque aparentemente al hacer el jugo se descompone el azúcar y puede afectarle, pero vimos también que tomando jugo tampoco tiene tanta afectación. Si ese jugo sin azúcar, ¿verdad? Con edulcorante de ser posible, o interesante que empiezan a comer las frutas también directamente. Y ahora, por ejemplo, hay muchas formas de ponerle una naranja, por ejemplo, porque viene así como un protectorcito, ¿verdad? Para meter la fruta completa y ellos van chupando, entonces no pasa la semillita o los pelitos que tienen esas frutas, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil también estimularle a los chicos para que consuman fruta, porque hay niños que no quieren. Y es una cuestión de hábitos también, porque uno desde chico se va haciendo hábitos, inclusive en el propio ejercicio físico, ¿verdad? Porque una persona que empieza a hacer desde pequeño ya ejercicio físico va teniendo un desarrollo muscular y óseo adecuado. No vamos a pretender a los 40 años querer empezar a formar algo que ya no formamos. Entonces, los hábitos también en los chicos va acostumbrándose. Hay chicos que nunca te comen caramelo porque nunca comieron. Nunca comieron. Sí. Doctor, otra consulta. Té de malva con semillas para cuidar las vías respiratorias. ¿Sabe qué pasa con las vías respiratorias? Las vías respiratorias generalmente tenemos moco. Eso se moviliza con líquido. Entonces cualquier tipo de líquido, por eso todos los tés, ¿verdad? De repente que usan funciona, aunque sea dándole agua de tomar, también funcionan. O sea, se usa como té, como siempre está el riesgo del principio activo de las plantas que no sabemos cómo puede afectar. Sí, la cantidad. La cantidad que se prepara y todo eso, ¿verdad? Seguimos hablando de las, por decirlo así, porciones o cantidades que en menores es diferente. Claro, es difícil medir eso y es difícil saber qué cantidad de milímetros o miligramos va a producirle una afectación. Entonces es difícil medir, ¿verdad? Entonces preferible darle líquido, que es el agua principalmente. Totalmente. Bueno, realmente, doctor, aprendimos muchísimo. La gente seguramente va a seguir preguntando y nosotros vamos a abordar este y otros temas. Y sería interesante ir preguntando sobre el tema de la deshidratación, un tema amplio, grande, y es fundamental a la hora de que esa criatura pueda o no tener una mortalidad, inclusive porque una deshidratación, si nosotros no nos damos cuenta, afecta corazón, el cerebro, los riñones. Y cuando uno entra ya en ese circuito de afectación, retroceder dándole líquido cuesta a veces. Entonces es importante tratar de hidratar siempre. Siempre en el niño y en el adulto es importante la hidratación, porque en el adulto tampoco ya no pide para tomar por su centro de la sed. Entonces, el aporte líquido con este calor es importante. Gracias, doctor, por acompañarnos el jueves. Gracias, hasta luego.